Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y poseer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes de ellos. Se dice, ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirás como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud, por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. El becerro de oro. Recuerda y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor, tu Dios, en el desierto desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada. Aquí has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaste su enojo en Horeb, que estuvo a punto de destruirte cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo. Me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedras, en las que Él mismo escribió todas las palabras que proclamo desde la montaña, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, la tabla del pacto, y me dijo, levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que le mandé seguir y han fabricado un ídolo de metal fundido. También me dijo, he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre de ti. En cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Luego me di vuelta y bajé de la montaña, que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor, su Dios, pues se habían fabricado un ídolo con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor les había trazado. Así que tomé las 2 tablas que traían en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazo delante de ustedes. Nuevamente me postré delante del Señor 40 días, 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado
se indignó contra ustedes, que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Asimismo, tan enojado estaba el Señor contra Aarón, que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Luego agarré el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que lo hizo pecar, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé y lo reduje a polvo fino, y arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña. En Tabera, en Masa y en Kibrot, hasta Va, ustedes provocaron también la indignación del Señor, lo mismo que cuando el Señor los envió desde Cades Barnea y les dijo: vayan, tomen posesión de la tierra que les he dado. Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, no confiaron en Él ni le obedecieron. Desde que los conozco, han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante Él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. No sea que allá en el país de donde nos sacaste digan: el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo, ellos son tu propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. Capítulo 10. Las nuevas tablas de la ley. En aquel tiempo el Señor me dijo: talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en la primera, y después las guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera, de acacia, y tallé 2 tablas de piedra, como las primeras. Luego subí a la montaña, llevando en las manos las 2 tablas. En esas tablas que luego me entregó, el Señor escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos, que le dio a ustedes el día que estábamos todos reunidos en asamblea, cuando hablo desde el fuego en la montaña. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecen tal como el Señor los ordenó. Ministerio de los levitas. Después los israelitas se trasladaron de los pozos de Berot, Bené, Yacán, a Moserá. Allí murió Aarón y fue sepultado, y su hijo Eleazar lo sucedido en el sacerdocio. De allí se fueron a Gudgoda y siguieron hasta Jobatá, tierra con abundantes corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como él mismo lo ha declarado. Las demandas del Señor. Verso 10. Yo me quedé en la montaña 40 días, 40 noches, como lo hice la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó. Como no era su voluntad destruirlos, el Señor me dijo: ve y guía al pueblo en su camino, para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y ahora, Israel, que te pide el Señor tu Dios, simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que los ames y les sirva con todo tu corazón y con toda tu alma.
y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó, y a ti que eres su descendencia te eligió entre todos los pueblos como lo vemos hoy. Por eso despojaste de los que pagaron que hay en tu corazón. Y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano, de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimento. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele, aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es motivo de tu alabanza. Él es tu Dios. Él hizo en tu favor las grandes maravillas y hazañas que tú mismo presenciaste. 70 eran los antepasados tuyos que bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 6, verso del 12 al 36. Los 12 apóstoles. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judá, hijo de Jacobo, y Judá Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bendiciones y ayes. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlos, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de lo que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. El amor a los enemigos. Pero a ustedes que me escuchan, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos lo traten a ustedes.
¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes lo aman? ¿Aún los pecadores lo hacen así? ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir al mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque el que es bondadoso con los ingratos y malvados, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Libro de Salmos, capítulo 37, verso del 21 al 31. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre. Cuando le agrada su modo de vivir, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalarán. Es maravilloso esta meditación del día de hoy. Bendice a los que te maldicen. Es muy fácil poder amar a alguien que nos ama o que demuestra con detalles, con elogio, con sus actitudes, amarlo. Pero ¿qué hay de la persona que es egoísta? De la persona que es hipócrita, de la persona que muchas veces te hizo algo y simplemente ni siquiera se acercó para pedirte perdón. Hoy el Espíritu Santo te dice, hombre y mujer de Dios, es tiempo de perdonar, es tiempo de bendecir, porque tu boca es hecha tanto para bendecir como para maldecir. Te hago yo una pregunta en esta hora. ¿Quieres tú maldecir a alguien? Yo prefiero ser agrado, ofrenda agradable al Señor y bendecir y usar mi boca para que otros puedan crecer. Si alguien te ha hecho algo, si tienes hoy un enemigo, posiblemente no conoce del Señor, pero tú eres un hombre y una mujer que hoy estás aprendiendo bíblicamente todo lo que el Señor te quiere decir, te está formando y hoy es el día en que usas tu boca para bendecir a los que te maldicen. Bendiciones.